Calienten la maquinita de imprimir billetes. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. El presidente Gustavo Petro parece empeñado en destruir el país y para ello la economía debe sufrir un colapso de tal magnitud que permita alcanzar el ideario de igualdad que desean los comunistas. La miseria de todos los habitantes, porque un pueblo pobre y con hambre es presa fácil para el populismo. Varios mandatarios del socialismo del siglo XXI se les ha escapado la frase de lo importante que son los pobres para sus proyectos. Andrés Manuel López Obrador de México ha dicho que, abro comillas, ayudando a los pobres uno va a la segura, porque los pobres son como animalitos, se les da comida y te lo agradecen, cierro comillas. Hugo Chávez de Venezuela decía, abro comillas, a los pobres hay que mantenerlos pobres, pero con esperanza, cierro comillas. Y nuestro mandatario Gustavo Petro dijo alguna vez, abro comillas, a los pobres hay que mantenerlos pobres, porque si pasan a clase media, comienzan a votar por la derecha. Cierro comillas. La mejor manera de llevar a un país hacia la miseria es acabando con el ahorro, el cual es la única fuente que permite el desarrollo, porque la sociedad capitalista salió adelante gracias al ahorro individual que permitía la inversión en los emprendimientos y las empresas. Las personas que sacrificaron una preferencia temporal de corto plazo por una recompensa en el largo plazo fueron los que desarrollaron al mundo. Si se consume inmediatamente lo que se produce, no hay manera de mejorar la calidad de vida o emprender negocios rentables que perduren en el tiempo. China, el país más comunista y con menos libertades individuales que existe en el mundo, junto con Corea del Norte y Cuba, está diseñando un esquema que prohíbe el ahorro a sus habitantes, colocando caducidad al dinero. Si no te lo gastas en ciertos números de meses, simplemente el dinero desaparecerá de tu cuenta. Porque en el país asiático el dinero físico no existe y por ende no se podría acumular teniéndolo por fuera del sistema bancario. Ese es el peligro inicial que trae la desaparición del dinero físico. Como en Colombia sí tenemos dinero en papelitos de colores, la mejor manera que tiene el presidente comunista para destruir el ahorro es acabando de tajo el poder adquisitivo del peso, y la mejor manera es mediante la impresión inorgánica de dinero, o sea, dinero sin respaldo, salido de la nada, que simplemente sirve de estafa para los ciudadanos. A manera de ejemplo, una persona descubre cómo convertir el plástico en oro, pero no le dice a nadie. La falsificación es perfecta y comienza a vender su oro a precios de mercado. Pronto el oro se volvió tan abundante que cada vez tiene menos valor en el mercado y los que atesoraron oro real ven cómo sus ahorros van en picada. El único beneficiario fue el estafador, porque vendió plástico a precio de oro. Adivinen quién tiene la capacidad de producir billetes perfectos que todo el mercado cree que son reales y al principio lo reciben al precio real. El Estado con su maquinita de fabricar billetes. ¿Qué es el dinero sabiendo que los papelitos de colores no tienen valor por sí mismo a diferencia del oro? Un bien para ser considerado dinero debe cumplir varias características, las cuales principales son ser el bien más apetecido del mercado porque sirve como medio de intercambio, ser estable en el tiempo para permitir su acumulación y por ende generar ahorro, poder ser divisible sin perder poder adquisitivo y permitir llevar cuentas contables en ese activo y que sean aceptadas por la mayoría de la sociedad. Si se deteriora cualquiera de esas cuatro principales características para que un bien sea considerado como dinero, las personas van a comenzar a huir de él, lo que le ocurrió hace muy poco al peso argentino y el bolívar venezolano, que por ser tan abundantes por la impresión indiscriminada desde la Casa de la Moneda en esos países, las personas dejaron a un lado ese activo y se refugiaron en otras monedas internacionales más estables como el dólar o el euro. Y cuando las personas comenzaron la huida de la moneda local, aparece un fenómeno que destruye sociedades completas: la inflación. Las personas, para poder desprenderse de sus productos al no confiar en las monedas manejadas por los políticos, la única forma para recibir pesos o bolívares era si les daban más y más por sus productos, lo que destruyó aún más el poder adquisitivo de la moneda, porque la volvió inestable, y con ello las personas que tenían ahorros vieron cómo día tras día esos ahorros perdían poder adquisitivo y tuvieron que salir también de ellos, lo que profundizó aún más el problema de la inflación, porque la gente despreció la moneda local. Pero en un país como Colombia, la única moneda legal en curso es el peso. Así que sus habitantes al principio verán cómo desaparecen sus ahorros, sus salarios ya no les alcanzarán,
No podrán comprar productos en el exterior porque el peso se devaluó respecto al dólar y la deuda del país, que hoy está mayoritariamente en dólares y muy cercana a los 200.000 millones de dólares, será impagable tanto por los privados como por el Estado, lo que conllevará a una espiral de impagos y el bloqueo internacional para recibir cualquier préstamo. Parece que esas clases de economía básica se las perdió Gustavo Petro en la Universidad Externado y por ello en un trino escribió que el Banco de la República debería realizar la impresión de dinero para pagar la deuda de la nación con las víctimas del conflicto armado que se estiman en 300 billones de pesos. ¿Será que el alma mater del presidente Petro no se digna a quitarle el título de economía ante ese tipo de barbaridad que deja muy mal parada a la universidad? Vamos por partes. Si para Petro se puede imprimir dinero para hacer pagos y que ello no generará ninguna distorsión en la vida diaria, entonces explíquenme por qué no pueden imprimir más billetes y acabar con los impuestos que se tienen que pagar en Colombia. Parece una pregunta bastante lógica ante la descabellada idea del mandatario de los progresistas. Petro dice que la única manera en la cual Colombia pueda pagar esas deudas con las víctimas del conflicto es mediante la impresión de dinero. ¿Realmente se beneficiaría el país y las víctimas al recibir esos recursos de esa manera? La respuesta es no, porque presumiblemente pasará lo mismo que ocurrió en los países europeos y los Estados Unidos durante la pandemia, cuando sus gobernantes les dieron dinero a los ciudadanos mediante la impresión y como respuesta vieron durante un par de años una crisis por la inflación que eso conllevó. Se paga porque se paga esos dineros gratis. ¿No existen otros medios para pagar esa deuda? Por supuesto que sí. El exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, hizo un trino en donde muestra diferentes modelos que se pueden adoptar para el pago, pero todos parten de un crecimiento económico del país y como se sabe, la Colombia humana coloca palos en la rueda y el crecimiento de la economía es como el de la cola de las vacas. De esa forma, lo que se le ocurre al líder de los progresistas es la solución fácil y más dañina: imprimir. El Premio Nobel de Economía y uno de los principales exponentes de la Escuela Austríaca de Economía, Friedrich Hayek, tenía una frase que aplica a la perfección en este tema. Abro comillas. Si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas. Cierro comillas. Ya que ellos tienen la capacidad intelectual en esa materia de un niño de 5 años, quienes creen que porque sus padres usan una tarjeta y un cajero automático inmediatamente les entrega dinero, no tienen presente que para que esa maquinita les entregue billetes, primero sus padres tuvieron que depositar en los bancos. Por consiguiente, si el objetivo de Gustavo Petro es la destrucción total del país, está aplicando una medida altamente comprobada en todo el mundo. Cuando se imprime dinero de la nada, aparece la inflación y con la inflación aparece el desempleo. Con el desempleo se aumenta el número de pobres. Con los nuevos pobres se necesita de más planes sociales. Con nuevos planes sociales se requieren más recursos y sin la posibilidad de obtenerlos porque el mercado colapsó. Se necesita darle más duro a la máquina de producir billetes y al final somos Venezuela. 95% de población por debajo de la línea de pobreza y un 85% por debajo de la línea de miseria. ¿Eso querrá? Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de encender la máquina de producir billetes para hacer pagos del Estado. Lo leeremos en los comentarios. Si te gusta el video, darle like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos pronto.